el esfingolípido cerebrósido, ¿en qué órgano se encontrará? En el cerebro. Entonces, ese se encuentra en el cerebro. Por eso tiene una función de conducción nerviosa. El esfingolípido, esfingomielina. Esfingomielina, ¿dónde se encuentra? En la mielina. En la mielina, ¿dónde se encuentra la vaina mielina? ¿Qué célula? Neurona. En la neurona. En la neurona tiene mielina que lo recubre. Y en una parte que se llama el axón. Entonces, eso lo envuelve y es como aislante. Y ese aislante ayuda a que el impulso nervioso se pueda conducir, la conducción del impulso nervioso y la formación de la mielina. Son algunas de las funciones de estos esfingolípidos. También sirven para la señalización celular. Por ejemplo, cuando la célula recibe un estímulo, como de alguna hormona, necesita llegar a un receptor. Ese receptor puede ser un glucolípido. ¿Para qué más sirve? Para la interacción de célula y célula. Para que una célula del sistema inmune se acerque y vaya a un tejido, tiene que haber un receptor. Ese receptor puede ser un glucolípido. Puede interaccionar una célula con otra célula. O también determina el grupo sanguíneo A, B o C. ¿Cuál es la composición química de los glucolípidos? Todos son derivados de ceramidas. Los tres tipos de esfingolípidos derivan de ceramidas. Sea esfingomielina, sea cerebrósido o sea gangliósido, todos derivan de la ceramida. La ceramida es la combinación de la esfingosina, del alcohol, esfingosina, con un ácido graso. Pero todos son derivados de ceramida. Luego la ceramida la puedo combinar con otro tipo de componente y me va a dar diferentes tipos de esfingolípidos. Ahí el ejemplo está la colina, pero se le puede combinar con diferentes cosas a la ceramida. Entonces todos son derivados de la ceramida, y la ceramida es la unión de la esfingosina con un ácido graso. La esfingosina es el alcohol. Entonces, ¿cómo ocurre la síntesis de los esfingolípidos? Tiene que ser un derivado de la esfingosina, de este tipo de alcohol, pero la esfingosina, durante la síntesis de la ceramida, nunca se produce esfingosina libre, sino se produce otro tipo de intermediarios, pero nunca se produce esfingosina. Y la ruta para la síntesis de la ceramida es la siguiente. De esta ruta, el paso más importante es la reacción número 1. La reacción número 1 es el principal paso porque es la reacción, el paso limitante. El paso limitante me indica que a partir de este paso número 1 depende todo el resto de pasos. Y todo el resto de pasos depende de esta reacción. Tengo que combinar la serina con el palmitoil-CoA. El palmitoil es el ácido palmítico o el palmitato. CoA significa que está activado. Si el palmitoil lo uno con el CoA ya está activado. Cuando está activado puedo unirlo con este aminoácido. Este aminoácido se llama serina. Si los uno, unir significa condensar. Condensación significa unir dos cosas y formar una sola. Acá tenemos dos tipos de reactantes y me da un tipo de producto. El producto se llama la cetoesfinganina. Ese se llama el producto de la reacción. ¿Cuál es la enzima que une estos dos? Se llama serina palmitoil transferasa. Ese es el nombre de la enzima que une la serina con el palmitoil-CoA. ¿Y cuál es el cofactor de la enzima? El cofactor se llama PLP. ¿Y PLP qué significa? PLP significa piridoxal fosfato. Piridoxal fosfato, que viene de la vitamina B6, piridoxina. Viene de la vitamina B6. Entonces, por medio de esta enzima, por medio de este cofactor, hacemos la unión del palmitoil y formamos la cetoesfinganina. Y luego ocurre otra serie de pasos no tan importantes como el paso número 1, que va a formar ceramida al final. Lo que quiero tener es ceramida al final. Ceramida. Y la ceramida entonces requiere, si una persona quiere formar ceramidas en su cuerpo, necesitaría vitamina B6 para que pueda hacerlo.
Una persona que tiene déficit de vitamina B6 haría que no pueda fabricar ceramidas de manera adecuada. Si una persona tiene déficit de vitamina B6, déficit de ceramida, porque es cofactor de la enzima, que es la principal enzima de la síntesis de la ceramida. Una vez que ya tengo ceramida, a partir de la ceramida puedo fabricar los tres tipos de esfingolípidos. Los esfingolípidos eran esfingomielina, cerebrósidos y gangliósidos. ¿Cómo se fabrican? Todos parten a partir de la ceramida. Si a la ceramida le agrego una colina, si a la ceramida masculina da esfingomielina. Ceramida masculina da esfingomielina. Ceramida más glucosa da cerebrósido. Ceramida más glucosa da cerebrósido. ¿Y cómo se forma el gangliósido? El gangliósido se forma a partir del cerebrósido más algún tipo de azúcar o algún tipo de monosacárido. Esto es variable, por eso existen muchos tipos de gangliósidos. Existen varios tipos de gangliósidos porque va a haber varios tipos de azúcares. ¿Cómo puedo unirlos? Pero necesito algún cerebrósido que le voy a añadir algún tipo de azúcar. Entonces, de esa forma se forman los tres esfingolípidos. Ceramida más colina más da esfingomielina. Ceramida más glucosa me da cerebrósido. Y el cerebrósido más algunos monosacáridos me va a dar gangliósido. ¿Qué tipo de azúcar va a formar el gangliósido? Tiene varios tipos de azúcar, no solo tiene uno. Uno de esos azúcar recibe el nombre de ácido ciálico. Ácido ciálico va a ser un tipo de azúcar, un tipo de monosacárido, pero que es exclusivo de los gangliósidos. No se encuentra ácido ciálico en cerebrósidos ni tampoco en esfingomielina. Tiene que haber sí o sí ácido ciálico para decir que se ha obtenido un gangliósido. Si no hay ácido ciálico, entonces no se obtiene un gangliósido. ¿Cuál es el aminoácido o cuál es el azúcar distintiva de los gangliósidos? El azúcar distintiva se va a llamar ácido ciálico. Ácido ciálico también tiene otro nombre, así como la lipina y el ácido fosfatidato fosfatasa tenían otro nombre. Algo similar ocurre con el ácido ciálico. El ácido ciálico, ¿cuál es su otro nombre? Se llama ácido neuramínico. Ácido ciálico también se conoce como ácido neuramínico. Y a partir de ese ácido ciálico se obtienen diferentes tipos, porque ácido ciálico es un nombre general para varios tipos de azúcar que tienen una estructura química similar. Tienen estructura química similar, pero en conjunto se llaman ácido ciálico. Por eso ven acá que hay varios ejemplos de ácido ciálico, porque es como una estructura química similar. Pero su nombre básico es ácido ciálico o ácido neuramínico. Ácido neuramínico. Y es exclusivo, tiene que haber un ácido ciálico para que se forme un gangliósido. Si no hay ácido ciálico, no se considera un gangliósido. Acá tenemos a la ceramida unida a algunos azúcares, varios azúcares que están unidos estos por enlaces glucosídicos. Y acá vemos que está el ácido ciálico. Hay otro tipo de azúcares también, no solo está el ácido ciálico, sino va a haber azúcares como glucosa, galactosa, N-acetilgalactosa, pero siempre tiene que haber un ácido ciálico. Si le quito el ácido ciálico a esta estructura, ya no será un gangliósido, será otro tipo de esfingolípido, como un cerebrósido, pero ya no será un gangliósido. Los gangliósidos se forman a partir de la, como todos, a partir de la ceramida. Inicia todo con la ceramida. La ceramida luego tiene que ganar azúcares como el GLC. GLC es glucosa. Ceramida más glucosa, ¿qué tipo de esfingolípido da? Cerebrósido. Entonces acá tenemos a un cerebrósido. Luego este cerebrósido va a ganar una GAL. GAL significa galactosa. ¿Qué tipo de esfingolípido será este? ¿Será gangliósido? ¿O qué tipo de esfingolípido será? Todavía sigue siendo un cerebrósido.
no ha ganado todavía lo que necesita, que es el NEUAC. Luego esta molécula va a ganar el NEUAC. ¿NEUAC qué significa? Ácido neuramínico. Ácido neuramínico era el ácido ciálico. Y recién cuando gana el ácido ciálico se transforma en un gangliósido. Este gangliósido se llama GM3, G de gangliósido, y se llama gangliósido M3. Entonces acá no se formó un gangliósido, acá sí. ¿Por qué? Porque ganó este NEUAC. NEUAC significa ácido neuramínico o ácido ciálico. Y solo si tiene ácido ciálico se llama gangliósido. Acá no lo tiene, por lo tanto no es un gangliósido. Podrá ser un cerebrósido, pero no es un gangliósido. Y luego a partir de este ya se forman otro tipo de gangliósidos. El gangliósido M2, el gangliósido M1. ¿Cuál es lo importante de esta parte? No es que se aprende de esta parte, no tiene que aprenderse la secuencia, cómo se están uniendo todos los monosacáridos, o no tiene que aprenderse la estructura de con qué se está uniendo. Lo importante de acá es que puedan distinguir las características distintivas de los 13 fingolípidos. Eso es lo importante, no que aprendan para formar tienen que estar unidos tal. Ese tipo de enlaces no tienen que recordar, solo tienen que recordar características distintivas. Por ejemplo, características distintivas de los gangliósidos. ¿Cuál es la característica distintiva de los gangliósidos? Tienen que tener ácido neuramínico, que es lo mismo que ácido ciálico. Si no tiene eso, no es un gangliósido. Podrá ser cerebrósido o otro tipo de fingolípido, pero no. Y tendrán, solo tiene ácido neuramínico o puede tener el gangliósido otro tipo de azúcares. Puede tener otro tipo de azúcares. No solo tiene ácido ciálico, sino puede tener ácido ciálico y otros azúcares. Glucosa, galactosa. No solo tiene ácido ciálico, sino tiene otro tipo de azúcares. Y los monosacáridos, ¿qué tipo de enlaces utilizan para unirse los monosacáridos? Enlaces glucosídicos. La siguiente parte viene sobre la degradación. Para degradar proteínas teníamos un mecanismo que se llamaba ubiquitinización. La ubiquitinización sirve para degradar proteínas. Para degradar lípidos se puede utilizar ubiquitinización. Para degradar lípidos no se puede. La ubiquitinización solo sirve para proteínas, no sirve para lípidos. ¿Cómo se degradan los lípidos? ¿Por medio de qué mecanismo? No se puede por ubiquitina. Se degradan por medio del lisosoma. El lisosoma es una organela que se encuentra en todas las células. ¿Qué función tiene el lisosoma? Degradar no solo lípidos, degrada varias moléculas, no solo lípidos, degrada varias moléculas. El lisosoma tiene función de la degradación o digestión celular. Este lisosoma, este organela, en su interior tiene muchas enzimas lisosomales. Estas enzimas lisosomales ayudan a digerir cualquier tipo de producto que se le vaya uniendo. Y sirven para degradar los fingolípidos. Entonces, una anormalidad, me refiero básicamente a que hay una mutación en alguna de esas múltiples enzimas que puede tener el lisosoma. Muchas enzimas digestivas. Por ejemplo, una anormalidad normalmente es algo raro, es decir, hay un problema genético, una mutación en una enzima. ¿Y qué ocurre cuando hay una mutación en una enzima? ¿Cómo la afecta? Se afecta la estructura terciaria cuaternaria. Se afecta la estructura terciaria cuaternaria de la proteína. ¿Qué ocurre cuando pierde su estructura terciaria cuaternaria? Pierde su función biológica. Entonces, eso es lo que ocurre cuando hay un problema genético en alguna de esas enzimas. Y como no se pueden degradar las grasas, debido a que hay una mutación, se acumulan las grasas. Hay una acumulación anómala de este tipo de compuestos. Se caracteriza entonces por la acumulación. ¿Y qué ocurre cuando en el tejido hay mucha grasa? Bueno, vamos a ver que va a haber más grasa de lo normal. ¿Cuál es el principal órgano que fabrica grasa? El hígado. El hígado. El hígado es el principal órgano. Se almacena en el tejido adiposo, pero el que los fabrica se llama hígado.
Y el hígado graso. En el hígado graso está, es por un desbalance en el aumento de azúcares, por ejemplo. Los azúcares se transforman en grasa. Los azúcares se transforman en grasa. Eso no es algo genético, es un problema de dieta más que todo. Eso no es algo genético. Y como en el hígado se fabrican principalmente las grasas, ¿y qué ocurre cuando no se degrada el hígado? El hígado, como está en la figura, el hígado crece de tamaño. El hígado crece de tamaño y no lo puede degradar. Entonces vemos que tiene la persona un hígado muy abultado porque no puede degradar las grasas. Se han acumulado y no se pueden degradar. ¿Cómo se llaman a las enfermedades donde hay estas mutaciones en el lisosoma o en las enzimas lisosomales? Porque no son una, sino pueden hacer, como dice acá, unas 40 enfermedades lisosomales. Unas 40 enfermedades, son muchas enfermedades lisosomales, porque son muchas enzimas que hay en el lisosoma. Entonces, ¿cómo se llama al conjunto de estas enfermedades lisosomales? Esfingolipidosis. Esfingolipidosis hace referencia a que hay mutaciones en alguna de esas enzimas. Entonces, existen muchos tipos de esfingolipidosis, cada una de ellas está asociada con una enzima. Y de esta parte, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una enfermedad por cada tipo de esfingolípido. No vamos a ver las 40 y tampoco vamos a ver todas ellas, no, vamos a ver una por cada tipo de esfingolípido. ¿Cuántos esfingolípidos tenemos? Tres grupos de esfingolípidos. ¿Y cuántas enfermedades vamos a ver? Tres enfermedades, una por cada tipo de esfingolípido. ¿Cuáles son esas? Van a ser la enfermedad de Gaucher, la de Niemann-Pick y la enfermedad de Tay-Sachs. Es una para cada tipo de esfingolípido. Por ejemplo, cuando hablo de Gaucher, seguro hay una enzima que está mutada. ¿Cuál es la enzima que tiene la mutación? Glicosidasa. Cuando hablo de la enfermedad de Tay-Sachs, ¿qué enzima está mutada? La exoamilidasa. Entonces es una enfermedad, una enzima, y también se encuentra este cuadrito donde les dice también las enfermedades y también les dice el problema que causa, pero lo más importante del cuadrito es que les dice cuál es el tipo de esfingolípido que, como ya no se está degradando, se está acumulando. Por ejemplo, la enfermedad de Gaucher, ¿qué tipo de esfingolípido se está acumulando? El cerebrócido. Gaucher es para cerebrócido. Niemann-Pick, ¿cuál se está acumulando? El esfingomelina. Solo falta uno. Sí, enfermedad y tipo que se acumula. Y Tay-Sachs. Tay-Sachs era para gangliósidos. Tay-Sachs era para gangliósidos. Entonces tenemos 3 esfingolípidos y 3 enfermedades. La enfermedad Gaucher para cerebrócidos, Niemann-Pick para esfingomelina, y el último era Tay-Sachs, que era para gangliósidos. Entonces tenemos 3 enfermedades y 3 esfingolípidos que se están acumulando porque no hay enzimas que lo degradan. Entonces no hay que aprender 40 y no hay que aprender todas las amigas, sino los principales. La secuencia de eso. Las consecuencias, sí puede ser alguna consecuencia, pero de esas enfermedades, no de todas las enfermedades, sino de las enfermedades de Gaucher, Niemann-Pick o de Tay-Sachs. Que todos van a estar relacionados con la función que tienen los esfingolípidos. Y los gangliósidos pueden estar acumulados no solo en estas enfermedades raras, en estas enfermedades lisosomales, sino también pueden estar aumentadas en otro tipo de enfermedades, como en el cáncer de cerebro y cáncer de piel, como el melanoma. Este tipo de cáncer tiene por característica que los gangliósidos se encuentran muy elevados en este tipo de cáncer. ¿Cuál es la consecuencia? Eso es algo que se ha utilizado a favor para el tratamiento del cáncer. Para el tratamiento del cáncer normalmente existen 2 terapias. Un tratamiento que se llama radioterapia y otro tratamiento que se llama quimioterapia. No es lo único, existe otro más que se llama inmunoterapia. ¿En qué consiste la inmunoterapia? Es un tratamiento nuevo,
mucho más nuevo que los anteriores, que consiste en suministrar. Inmuno significa anticuerpos. ¿Anticuerpos contra qué? Contra gangliósidos. ¿Por qué contra gangliósidos? Porque hay muchos gangliósidos en este tipo de cáncer. Pero este tipo de anticuerpos no vienen de la persona. Este tipo de anticuerpos viene de un laboratorio. En un laboratorio fabrican anticuerpos y luego los envasan en ampollas y luego uno lo puede comprar los anticuerpos y se los inyecta a la persona que tiene cáncer. Por la vena le inyectan los anticuerpos y los anticuerpos viajan hasta el cáncer y se unen a los gangliósidos del cáncer. Y una vez que se unieron los anticuerpos al gangliósido del cáncer, el sistema inmune de la persona ataca a esas células y las destruye. Eso se llama inmunoterapia. Es un mecanismo que utiliza anticuerpos producidos en el laboratorio específicamente para gangliósidos. Lo pueden producir contra cualquier tipo de molécula, ¿no? Pero para este caso, este tipo de cánceres, los producieron contra los gangliósidos que se encuentran en este cáncer para poder destruirlo, ¿no? Es un tratamiento muy eficaz, tiene pocos efectos colaterales. La única desventaja es que es muy costoso. Es mucho más costoso que la quimio o es mucho más costosa que la radioterapia, pero es más útil, más específico. Entonces, para terminar la clase, ¿cómo están compuestos los glucolípidos? ¿O de qué moléculas están derivadas? Cualquier tipo de glucolípido. Químicamente, ¿cómo se llama el precursor de cualquier glucolípido? Ceramida. A la ceramida yo puedo combinarlo con algo y me va a dar diferente tipo de glucolípido o esfingolípido. ¿Y la ceramida, cómo se forma la ceramida? ¿Cuál es el precursor para formar ceramida? Son dos. Ahí viene la condensación. La condensación para la ceramida. Uno es el aminoácido serina y el otro es el ácido palmítico activado, que se llama palmitoil-CoA. Si uno serina y palmitoil-CoA forman la cetoesfingalina. ¿Cuál es la enzima que une esos dos precursores? Serina, palmitoil, transferasa. Serina, palmitoil, transferasa. ¿Y cuál es el cofactor de esa enzima? PLP, que viene de la vitamina B6, piridoxina. Es una persona que tiene déficit de B6 no puede fabricar ceramidas. ¿Cuáles son las funciones de los esfingolípidos? Tiene varias funciones. Por ejemplo, ¿dónde se encuentra la sangre del esfingolípido? En el cerebro, ¿no? En el sistema nervioso central, porque también incluye la médula espinal, no solo el cerebro, sino también la médula espinal, la que se encuentra en la columna, ¿no? Ahí está la médula espinal. Entonces, ¿qué funciones tiene? Conducción nerviosa, formación de mielina, forma las membranas también, forma las membranas, tiene varias funciones. La interacción de célula y célula. Una célula, por ejemplo, puede ser un neutrófilo o un macrófago que circula en mi sangre. ¿Cómo interacciona el macrófago? O, por ejemplo, mi hígado, porque tiene que haber un esfingolípido que lo reconozca y luego puede entrar a mi célula o a mi tejido para ver si hay alguna infección o no. Eso es interacción célula y célula. Señalización quiere decir un estímulo, ¿no? Una hormona, una insulina, glucagón. Y receptor también sirve como receptor para ciertos virus. Por ejemplo, el virus de la gripe ha desarrollado un mecanismo adaptativo que consiste en reconocer el ácido ciálico en la superficie. Todos los carbohidratos, incluido el ácido ciálico, siempre se encuentran en la parte externa de la célula. Y el virus de la gripe reconoce el ácido ciálico como si fuese su receptor e infecta a todas las células que tengan ácido ciálico. Entonces, ese es un mecanismo de receptor para ciertos tipos de virus. Y eso explica el tropismo, ¿no? ¿Por qué hay ciertos virus que afectan solo las vías respiratorias? ¿Por qué hay ciertos tipos de virus que afectan solo el hígado? ¿Por qué hay ciertos tipos de virus que solo afectan a un órgano específico? Porque existe un receptor en ese tipo de órgano, ¿no? Entonces, esos receptores son específicos de cada tejido. ¿Y esos receptores qué son? Esfingolípidos, ¿no? Esfingolípidos. ¿Cuáles son los principales tipos de esfingolípidos? Tres esfingolípidos. ¿Cuáles serán esos tres?
cerebrófilo, 5-milina en globos. Todos son derivados de ceramida. Ceramida más ¿qué? Forma milina. Masculina. Ceramida masculina es 5-milina. Ceramida más ¿qué? Forma cerebrófilo. Glucosa. Muy bien. ¿Y los gangliósidos cómo se forman? Azúcares en general, porque no solo está unido el ácido ciálico, sino hay varios azúcares, pero sí o sí tiene que haber ese azúcar, ácido ciálico o ácido neuramínico. Si no está presente, no es un gangliósido. Pero no solo es eso, hay varios azúcares, también puede haber glucosa, galactosa. No solo está unido el ácido ciálico, sino en general azúcares, que son monosacáridos, ¿no? Pues esa es toda la parte del tema.